Bienvenido, Richard. Bienvenido, mi hermano. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Vea, si ustedes pueden ver, chequen el documento que estamos llenando juntos. Noten si hay algún cambio de la última vez que lo estuvimos viendo. Oh. Sí, noten a ver si hay algún cambio. Voy a apagar un momentito, voy a apagar el ventilador porque si me da un poquito de alergia mientras ustedes notan el cambio. Ah. Muy bien. ¿Notan algún cambio? Pues que hay más información o no sé Sí, sí hay más información. si es toda la ventana que quieres que veamos, definición de gentil o Exactamente, la definición de gentil aumentó desde la última vez que la estuvimos trabajando. Y si ustedes observan dentro de cada párrafo en la ventana, ¿qué observan? que hay como, ¿cuál fue la pregunta? Sí, y si ustedes observan el párrafo, Ajá. hay algo muy particular en cada párrafo, como una referencia, ¿sí las notan? Que hay paréntesis, así como Es correcto, Richard, hay unos paréntesis. Esos paréntesis se me ocurrieron para mostrarles a ustedes cómo, de dónde sale cada párrafo. Por ejemplo, si ven el paréntesis de la letra A y se van aquí a la parte de término, se dan de cuenta también que este también cambió. Este documento cambió, pero vamos a devolver aquí. Este documento cambió, perdón. Aquí está. Momento. Bien. Notan que le agregué una nueva columna. Entonces, esta columna es para indicar que esa parte del párrafo en el documento salió de esta línea, de esta columnita. ¿Qué les parece? Aquí voy a reducir un poquito esto. Significa que el primer párrafo que está aquí, que tiene la letra A, se deriva de esta línea, de esta filita, pues. ¿Sí se hace entendible? Sí, Entonces, la idea es que apenas estemos nosotros construyendo un... Espérate que me está haciendo un eco aquí este otro. Acomodo para que no me haga eco. Le he bajado todo el volumen, pero sigue sonando en modo. Es que no me vaya a distraer. Entonces, la idea es mm, la idea es que sea como una especie de pie de página, algo así, pues, un punto de referencia. Y aparte de eso, agregué una nota aquí a este primer párrafo. Entonces, el primer párrafo que ustedes ven dice, cuando hablamos de los gentiles, es cierto que algunos pasajes usaron la palabra griegos, con lo cual podemos entender que el pueblo extranjero que más se destaca y el más utilizado por Dios el de Grecia, y lo voy a corregir. Podemos pensar que esto es debido a su desarrollo científico y cultural, especialmente la riqueza de su lenguaje, pero principalmente a la apertura que tuvieron al mensaje del Evangelio. Si ustedes comparan esta definición con una que ustedes encuentren en Wikipedia, o sea, la idea es que esto va a ser mucho más completo que lo que podamos nosotros hallar en Internet.
y es una definición construida por nosotros. No depende ni de la Real Academia de la Lengua y no depende de Wikipedia ni depende de Google, menos de ChatGPT. ChatGPT nos pudiera dar una ampliación también interesante, pero no como esta que estamos construyendo. ¿Qué les parece? Pues muy práctico. Muy práctico, ¿verdad? Y aparte eso te hace experto en el tema, o sea, ya dominas el tema desde desde tu propia cosmovisión, por supuesto, pero una cosmovisión que te da mucha autoridad a la hora de exponer el tema. Eso es lo que yo quiero que ustedes caigan en la cuenta. Y además miren la calidad de redacción. Yo sé que aquí, por ejemplo, me equivoqué, pues, pero solo corrijo y nada más. Y dice, se destaca y el más utilizado por Dios fue el de Grecia. Solo corrijo esto aquí y ya la calidad de redacción es muy buena, es lo que quería que llegaran ustedes. Eh, Vuelvo y retomo la lectura. Cuando hablamos de los gentiles, es cierto que algunos pasajes usaron la palabra griegos. Literal, estoy haciendo la referencia a esto que dice acá Helen. Hablar de Helen o heleno es lo mismo que decir griego, y es la palabra que aparece en el idioma original, en el griego, en el Strong. Entonces, vuelvo y retomo. Cuando hablamos de los gentiles, es cierto que algunos pasajes usaron la palabra griegos o helenos, con lo cual podemos entender que el pueblo extranjero que más se destaca, el más utilizado por Dios, fue el de Grecia. Podemos pensar que esto es debido a su desarrollo científico y cultural, especialmente la riqueza de su lenguaje, pero principalmente a la apertura que tuvieron al mensaje del Evangelio. Miren la calidad de redacción y la continuidad. A pesar de no ser el pueblo inicialmente escogido por Dios, terminaron teniendo el privilegio que se redactara en su idioma el nuevo pacto. ¿Alguien me puede explicar por qué usé el paréntesis B y el paréntesis C? Porque hay dos definiciones, podemos decir. Hay dos fuentes que están alimentando ese párrafo. ¿Y de dónde las estoy sacando? Los dos párrafos. Sí, hay dos fuentes que alimentan este párrafo. Este párrafo que estoy aquí señalando, hay dos fuentes que lo están alimentando, B y C. ¿De dónde estoy sacando esa información? Pues habías comentado que del original, ¿no? Ajá, O, requiero que o, ustedes aprendan a manejar el documento, claro, pero el original, ¿dónde lo encontramos en este documento? En esta pestaña que está aquí. Si ustedes dan clic en término, se van a dar cuenta que B y C están aquí, ¿sí los notan? Y el B y el C lo hice yo. Yo me encargué del A, B, C. En los que siguen, como el ejemplo del D y el E, lo hizo Ricardo y el F. Bueno, Ricardo hizo hasta el G. Y ahí vienes tú, Marco, que hiciste el H, el I, el J. Y Juliet hizo el L, y Juliet hizo hasta el L. Y no estoy recordando si, sí, eso es. Cada uno hizo un aporte, una fila, ¿ya? Cada uno hizo una fila. Entonces, estoy tomando cada una de estas situaciones y estoy nutriendo el documento que está aquí. ¿Queda claro? sí. Sí, sí, todo claro. Perfecto. Entonces, vamos a analizar este párrafo B y C, ¿no? A pesar de no ser el pueblo inicialmente escogido por Dios, terminaron teniendo el privilegio de que se redactara en su idioma el nuevo pacto. ¿Por qué sacó esto? Porque en el B dice, tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, al judío primeramente y también al griego. Aquí puse una nota. Y la nota dice lo siguiente. Interesante también que diga primeramente al judío y seguidamente al griego, ¿ya? Entre paréntesis, griego que no se arrepiente o griego que se aparta, y coloqué aquí una situación. Primeramente judío porque fueron escogidos primero como pueblo de Dios. Entonces, toda esta situación que estamos manejando acá está redactada en el documento. A pesar de no ser el pueblo inicialmente escogido por Dios, ¿sí ve la relación que tiene con la nota? Porque fueron escogidos los judíos primeramente como un modelo. Aquí manejo el B y el C, están aquí relacionados. También en esta nota dice, tiene que ser primero porque ellos son el ejemplo de cómo Dios trata a las personas, son el paradigma. Toda esa situación se construye a partir de esta situación, de esta síntesis. Pero la parte dice acá de lo bueno, lo que
le sigue dando prioridad al judío, judío primeramente. Hay un énfasis aquí que dice judío primeramente. ¿Por qué razón? Porque el texto dice, tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, al judío primeramente y también al griego. Más gloria, honra y paz a a cualquiera que obra el bien, al judío primeramente y también al griego. ¿Sí ven? Entonces el término primero dice mucho. A pesar de no ser el pueblo inicialmente escogido por Dios, terminaron teniendo el privilegio de que se redactara en su idioma el nuevo pacto. Chido eso. Muy bien. Aquí viene este párrafo. Dice, esto debido a la desobediencia reiterada de Israel y a la apertura que los gentiles le están dando a las buenas noticias. Algo también que se destaca en los gentiles es la capacidad de aceptar que han hecho mal, ¿sí o no? Han hecho mal y se les plantea una solución a sus pecados. Ellos con mucha disposición aceptan esa solución aquí, esa solución. Aquí ya aparece una palabra que engloba a todos los gentiles del mundo, la palabra étnicos. Entonces ya ven que en los primeros versículos usa la palabra helens o griegos y aquí ya aparece la palabra original étnicos. Entonces, ¿qué nutre este párrafo? Este que está aquí, este que está aquí, dice que viene de la fuente D. La fuente D está aquí. Entonces, ¿qué dice la fuente D? Aquí ya vemos también la palabra étnicos en el griego. Y esta palabra, esta la hizo Ricardo. Entonces, Ricardo puso la nota siguiente. Ponle cuidado a lo que dijo Ricardo. Este versículo está planteando una interrogante sobre la superioridad que los judíos sentían sobre el resto de la población. Bueno, entonces luego nos escribe aquí en la solución o en el comentario. Pablo argumenta que tanto judíos como gentiles están bajo pecado. Y esto que dijo Ricardo es muy importante y van a ver por qué. Debió ser un duro golpe para los judíos que lo único que tenían que sentirse orgullosos y confiados, o sea, ser hijos de Abraham, escuchar que el pecado no distingue razas. Entonces, en este momento que Ricardo plantea esto, entonces mire cómo queda nutrido el documento. Dice, primero, es debido a la desobediencia reiterada de Israel, es lo que está planteando ese párrafo. O sea, Israel tiene que caer en cuenta que pecó y Pablo perdón que use la expresión, se lo está restregando en la cara a ellos. O sea, caigan en la cuenta. Y como dice Ricardo, debió ser muy duro para ellos también, estar metidos en la misma balanza. Así lo plantea él, así lo redactó. Eh, Escuchar el pecado no distingue razas, no hay una raza privilegiada, no hay una raza especial. Entonces, de ahí se construyó ese párrafo, lo redacté de esa manera. Es debido a la desobediencia reiterada de Israel y a la apertura que los gentiles le están dando a las buenas noticias que han sido escogidos de esta manera o de este privilegio, tiene este privilegio. Algo también que se destaca en los gentiles es la capacidad de aceptar que han hecho mal. A Israel le costaba. Y sí les plantean una solución a sus pecados, ellos con mucha disposición aceptan esa solución. Aquí ya aparece una palabra que engloba a todos los gentiles del mundo que se llama étnicos. Bueno, todas las razas, todas las razas. Entonces, la palabra clave aquí es razas y con base en lo que ustedes dijeron en ese punto D, entonces se construyó este párrafo. Y acá entender que si bien es cierto, primero fueron los judíos, ahora son los judíos y los gentiles que creen en Jesús. Voy a leerlo ahora correctamente el párrafo. Algo que pudiera pasarse por alto es pensar en un antes. Unos ahora, otros no, pero no es así. Es importante entender que si bien es cierto, primero fueron los judíos, ahora son los judíos y los gentiles que creen en Jesús. Para mí, cuando estuve analizando esto, es importante. ¿Por qué razón? Porque yo venía con la idea de la sustitución, en cierta manera. Antes eran los judíos, ahora somos los gentiles. No, no, no. Creo que este también lo resuelve Ricardo cuando dice, vamos a ver, esto lo nutre la letra E. Ricardo dice en la letra E lo siguiente, A, B, C, D, E. Aquí está. Ricardo comenta, el llamado de Dios esta vez es para judíos y gentiles. En el momento que ustedes hicieron este comentario, que Ricardo hizo este comentario, el llamado es para judíos y gentiles. Entonces dije, wow, sí, tengo que frenar un poquito mi camión, tengo que frenar un poquito mi coche y entender que no hay una sustitución. Hay un ahora juntos. Antes era solo judíos y ahora es los dos juntos. ¿Se queda clara esa parte? Claro que sí. Sí, claro, ¿verdad que sí?
Bueno, ¿por qué dices tú clarísimo, Juliet? Porque pues no sé, no, pues yo le voy a dar mi punto de vista, apóstol. ¿Está bien? Porque pues vino Jesús y dijo que pues que tumbó como esta, como usted dijo, ¿no? Tumbó como esa máscara de que éramos diferentes de judíos y gentiles, ¿no? Entonces vino Jesús y dijo pues que estaban equivocados, ¿no? Entonces nos hizo pues a todos iguales, creería yo, Sí, ¿no? sí es cierto. Y a veces sabes que es el punto, hay pelea, hay un conflicto. Entonces, los judíos quieren ser exclusivos y los gentiles quieren ser el reemplazo. O sea, hay dos polos que son malos. Si ustedes analizan, bueno, la voy a decir a manera de hipótesis. Si ustedes ven la liturgia católica, si ustedes ven a los altos jerarcas católicos, ustedes van a notar que sus trajes son muy llamativos, ¿no? Y yo me puse a pensar, pero ¿por qué los trajes son tan llamativos? Y es que es como una copia del antiguo sacerdocio, pues. Es como que usurparon, pues se tomaron toda la cultura de Israel y ellos pretenden ser el sumo, por eso dicen la palabra sumo pontífice o el sumo sacerdote, ¿no? El sumo pontífice, el sumo representante, y ellos tienen toda esta liturgia como muy parecida, si ustedes notan, como muy a lo que se hacía en el tabernáculo, como toda esta cuestión pues sacerdotal, como muy... Entonces, ese es el extremo gentil que sustituye a Israel, o sea, no me hace falta Israel. Nosotros tenemos toda la base, en nosotros nace la fe verdadera y ya no hay no cuenta para más. Estos días pusieron una especie de meme, puede decirse en internet. Me molestó muchísimo el que lo puso porque obviamente fue una persona católica y dijo, desde que salió Martín Lutero, se causó esta idea de que todo el mundo puede leer la Biblia y así, ¿no? Lanzando pues esas cosas así. Y yo, obviamente no soy judaizante, pero sí le escribí, me parece que con esa intención le dije, oye, pero ¿qué dice en la cruz? No me aguanté las ganas. Últimamente sí he estado como peleando con varias personas en las redes sociales, peleando entre comillas, pues. Sí me meto como a la polémica y le dije, pues, ¿qué dice en la cruz, amigo? Si ustedes notan en la cruz dice INRI. Entonces, INRI significa rey de los judíos. Y el judaísmo es una nacionalidad, o es una nación, sí, es una nacionalidad, les dije, pero también es una religión. Entonces, Jesús, rey de los judíos, o sea, no es rey de los católicos ni de los protestantes, pues. O sea, quise romperle romperle su argumento y hacérselo añicos, obviamente con mucho respeto, pero porque sé que su comentario puede hacer mucho daño y generar confusión en los nuevos creyentes. Entonces, quise romperle esa cosa y a la final conducir a las personas a hacerlas dependientes de Jesús. A la final Jesús no fundó ningún catolicismo, Jesús no fundó ningún protestantismo. No sé si ustedes están de acuerdo con lo que les estoy diciendo. Y a veces nosotros, los protestantes, porque nosotros somos del bando de los protestantes, decimos, tratamos de decir esto, que somos la fe verdadera. Pero es que no es ni una denominación, a la final no es ni, vuelvo y te digo, ni los católicos ni ninguna denominación protestante. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a veces por eso nos cuesta, ¿cómo se dice? Influenciar o permear otras culturas y otras maneras de pensar porque vamos con la etiqueta de mi denominación. Por eso nos cuesta entrar en un diálogo con un católico, nos cuesta hacer un diálogo, entrar en diálogo con un pentecostal, con un carismático, con un ortodoxo, con un fundamentalista, con un... A ver, ¿qué otra denominación que conozcan ustedes? Oye, John, Posiblemente... ¿Ah? ahorita que, bueno, tengo una duda. ¿Cuál es Sí. la diferencia? Bueno, he escuchado que definen mucho o separan mucho eso de los protestantes y evangélicos. No sé si hay una diferencia o es lo mismo o son solamente términos. Esa es una muy buena pregunta. Por lo general, Porque algunos preguntan, ¿qué eres, protestante o evangélico? Te quedas pues así como, o sea, sí entiendo los términos, pero no sé si, o sea, no sé si lo hablen en cuestión de términos o en cuestión de cómo fue fundada como la historia de la iglesia, porque pues es que
protestantes, pues nadie últimamente, pues se quedó lo de protestante por lo de Martín Lutero, ¿no? Que hizo la protesta y luchó y peleó y todo eso, ¿no? Sí, Y ya ahorita en la actualidad, pues nadie hace eso, porque pues ya fue como un legado, ¿no? Y yo lo veo ajá. más como evangélicos, pues porque se enfoca más como en el evangelio, pero no sé cuando la gente pregunta eso, ¿a qué se refiere? Buena Incluso, pregunta. incluso entre cristianos he escuchado que se hablan así o se dicen, ¿tú que eres protestante o evangélico? Qué padre. No, no sé si lo has escuchado tú, pero a veces entre cristianos se dicen eso, pero no sé por qué, como mencionas de debates, a veces se agarran peleando así en redes sociales, como cuestión de eso. En ese caso, yo sí te recomiendo cuando alguien te diga, entendemos esta realidad, las personas interpretan, ¿no? El término y le dan un significado. Cada persona, eso se llama cosmovisión, digamos, o perspectiva. Entonces, las personas, la mayoría de las personas no tienen definiciones correctas de las palabras que manejan. Por eso es importante decirle a la persona, para ti, ¿qué es un evangélico? A esa persona en particular. ¿A Ajá. qué entiendes tú por evangélico? Y partiendo de esa definición, ya uno entra en un proceso de diálogo. Pero lo que yo he escuchado en la mayoría, recuerden, todo término es un término despectivo. A la final es una especie de apodo, ¿no? O es peyorativa. El cristianismo como tal nació como un término despectivo, ¿sí? Cristianismo, sí, se le llamaron cristianos por primera vez en tal parte, dice la Biblia. Pero Jesús no dijo, se van a ser cristianos, o sea, por seguidores míos, se van a llamar de ahora en adelante cristianos. No, 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 no. Jesús usa la palabra discípulos. Si ustedes ven a la referencia estricta de lo que dice la palabra, no, Jesús no fundó ninguna denominación. La gente de afuera era la que les ponía la etiqueta y ya la gente luego la abrazaba. Pero pues es un error abrazar etiquetas a la final. La palabra cristiana entonces es despectiva también. Antes les decían los del camino y así fue evolucionando históricamente. La palabra protestante también fue despectiva, fue hecha por los católicos para la gente que estaba buscando hacer una reforma. De hecho, la palabra correcta es los reformistas. Entonces, entendiendo desde ese punto de vista, desde la historia, Lutero nunca intentó abrir una nueva iglesia. Lutero intentó reformar la iglesia. Eso es diferente. Esa es una realidad que tenemos que manejar y ser humildes, o sea, ser humildes. Los protestantes tenemos que ser humildes. Entender que la mayoría de las traducciones bíblicas, aún la Reina Valera son versiones católicas, no son versiones protestantes de la Biblia. Y yo no entiendo por qué las personas a veces dicen, es que esta es la Biblia de los cristianos, ¿no? Solamente porque sacaron los libros apócrifos, pero esa Biblia fue traducida por católicos. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, o sea, católicos. Pero eran católicos con un pensamiento reformista, como Martín Lutero inicialmente. O sea, la idea era renovar la fe y acercar la palabra de Dios, que estaba prohibida a las personas. Por eso, históricamente he escuchado que la reina Isabel Católica apoyaba esta acción de Casiodoro de Reina, pues estos monjes traductores estaba en secreto ya apoyándola, porque ella también tenía hambre de la palabra de Dios. O sea, el avivamiento no tiene distinción de denominación. Si algo nos queda con la carta de los romanos, de lo que estamos estudiando es que no hay etiqueta. O sea, ya la etiqueta gentil y judío no vale. Tampoco, o sea, sobra. Tenemos que aprender del romano. Si algo tenemos que aprender de los romanos es que no sirven las etiquetas para nada. Si alguien te pregunta, alguno de ustedes, ¿qué creencia tienen? ¿Qué les van a contestar ustedes? Se van a ver, pero antes de hacerle la pregunta, voy a resolver lo que me dice Marco. Entonces, la palabra evangélico, como estoy entendiéndolo yo, en algunas personas se la aplican a la secta de mormones, testigos de Jehová, posiblemente a la luz del mundo, que son como sectas más, digamos, donde tejiversan el texto. A eso les llaman más como, o son más fundamentalistas. Depende, es que depende. Y protestante sí es un término un poquito más académico, ya lo manejan desde la perspectiva de los seminarios y entonces ya la usan en los seminarios católicos o evangélicos o protestantes, se usa el término, pues ellos se prefieren ver más como protestantes a que como evangélicos. Entonces, otra idea de evangélico es que son los que usan los vestidos largos hasta
bueno, usan saco y corbata para predicar, los que están muy formalmente vestidos. Es otro sistema para distinguir evangélicos de protestantes. El protestante por lo general viste muy informal, o el evangélico del cristiano es más libre de religiosismos o de fundamentalismos, pues. Pero depende de cada situación. Es más o menos lo que te puedo explicar de lo que yo percibo que han entendido otras personas. Hay un evangélico malo, que es el de las sectas como mormones, testigos de Jehová, luz del mundo. Hay un evangélico bueno, pero entre comillas, como el pasado de moda, como los que usan estos vestidos, estas ropas todas. Por eso los testigos de Jehová clasifican en evangélicos en esas dos perspectivas, desde secta y también por la manera de vestir. Y la gente hace diferenciación. Ah, es cristiano porque es más buena onda, es más, más light, ¿no? No que sea falso, no sea liviano con la doctrina, sino que interactúa más socialmente. Pues depende. Vuelvo y te digo, va a depender de cada caso y que entienda cada persona. Entonces, ¿ustedes cómo se identifican? ¿De qué religión son o de qué secta? De ninguna, de ninguna. ¿Cómo prefieren identificarse de ahora en adelante? ¿Cómo les gustaría llamarse, hacerse llamar? Seguidores de Cristo. Súper, exacto, sí. Así lo dice la Biblia, Así lo dice seguidores. la Biblia. O discípulo, no, yo soy discípulo de Ajá, Jesús. discípulos, Discípulo. seguidores. Ya, entonces Cristo tiene que llevarse toda la gloria por sobre todas las cosas, antes que una denominación. Pero vuelvo y te digo, están los judaizantes que hacen llevarle la gloria a todo el sistema de la ley, a todo el sistema del antiguo pacto. Esos son los judaizantes. Están los de la supergracia. Ah, eso es otra pesadilla también, estas personas de la supergracia que dicen que no son responsables pues en sus acciones porque Dios todo lo perdona. Ya me perdonó pecados pasados, presentes y futuros. O sea, puedo seguir pecando y Él ya me perdonó pecados pasados, presentes y futuros y no tengo ni que ir pidiendo perdón por la vida porque ella me perdonó pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, estos son los de la supergracia que no se hacen responsables de sus acciones. Es otra cosa bien dañina en el cristianismo. Y algunos se hacen ver así, pues yo soy de la gracia, yo soy de la supergracia, otros dicen yo soy ahí Del vienen, nuevo ya vienen los, pacto, del nuevo pacto, no, ni prosperidad. de la prosperidad, de los de la prosperidad, los de la superfe, los de la sanidad divina, no, eso es un revoltijo de los de la profecía. En Colombia hay unos que se llaman de la profecía y han tergiversado el tema de la profecía, pues, wow, es otro dolor de cabeza estas personas. Ya nos queda claro todo esto, ¿verdad? Seguimos. Entonces, Dios aquí dice, esta cita demuestra nuevamente de que no se trata de raza y agregamos ni de denominaciones. Se trata de lo que Dios hace en el corazón de todo el que ha llamado. Miren ustedes que ya llevamos dos clases con este temita, pero me parece a mí que le podemos seguir sacando y sacando contenido. Cuando escribieron esto, lo escribió Ricardo, lo dijo al respecto del texto de Romanos 9:24, que dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los de los gentiles. Ese precioso texto, ¿cómo cobra valor en el contexto de esta conversación, por ejemplo? Vamos a ver qué sigue en el documento principal. Ya resolvimos este de la letra E. Y este es el que yo logré avanzar hasta este momento. La idea es que ustedes vayan construyendo el documento. Seguramente no lo han ido llenando porque no entendían la dinámica. Yo no lo quiero llenar todo. La idea es que ustedes me ayuden a hacerlo también y que conecten lo que ya se escribió antes y que quede entonces con un sentido completo. Miren este. Aquí creo que se nos va el resto de la clase porque aquí les voy a soltar una bomba teológica bien bárbara, bien bárbara. ¿A qué letra pertenece? De hecho, vamos a ver, estaba en la letra E, vamos a ver qué letra le asignamos a este párrafo. De la letra E sigue la F, ¿verdad? La F nos dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, uff, qué genial. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Transgresión, alguien que me busque si qué significa la palabra defección, por favor, nos diga ahorita en el Google mientras seguimos avanzando. Pero nos plantea, ¿cómo será la restauración? O sea, va a ser épica, nos está sugiriendo. Al respecto, este texto también lo manejó Ricardo. Ricardo
hizo lo siguiente, o yo creo que planteé esta pregunta y Ricardo la respondió, no sé. ¿Qué bendiciones le esperan a la humanidad cuando el pueblo de Dios reconozca que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios? Esa la hizo Ricardo. Listo. Pero no solamente aquí, Ricardo, es lo que quería yo decirte, no solamente que la humanidad reconozca que Jesús es el Mesías, cuando los de Israel caigan en la cuenta de que Jesús es el Mesías, ¿qué va a pasar con ese israelita? Con ese israelita. ¿Y cómo esto afecta al mundo o cómo afecta a la comunidad cuando un israelí natural acepta a Jesús como el Mesías hoy en día? Esa es la pregunta. Al respecto, tú escribiste si la gracia, la reconciliación, justificación, glorificación llegaron por transgresión de los judíos, ¿se imaginan qué más grandes virtudes y dones disfrutaremos? Por supuesto, es lo que estamos viendo en la actualidad. Esta es la iglesia. Eso es la iglesia, el resultado de todo esto. Pero nos está planteando un desafío el apóstol Pablo. Y si el judío que en algún momento rechazó al Mesías en el siglo XXI, por ejemplo, después de toda esta situación generacional, decide aceptar a Jesús, al Mesías, ¿qué pasará con el mundo o con esa comunidad? ¿Ya entienden la pregunta? No, yo no entendí. Es una paradoja. Pero ¿cómo es la pregunta otra vez que no la entendí? O voy a plantearlo de otra manera. Voy a resumir. Gracias a que la mayoría de los judíos rechazaron a Jesús, a nosotros nos llegó la gracia, Ajá, la elección, fuimos injertados, las ajá, bendiciones de Abraham nos aterrizaron. Listo. Gracias a que los judíos rechazaron. Pero Pablo ajá, dice, ¿y qué tal si algunos de los que rechazaron luego aceptara a Jesús? ajá. ¿Cómo beneficiaría eso a nosotros? ¿Y cómo beneficiaría eso a la comunidad? Donde se encuentre un israelí que se arrepiente y acepte a Jesús como el Mesías. ¿Qué pasaría? ¿Cómo afecta eso a las personas a su entorno? A nosotros los gentiles, por ejemplo. ¿Pero te refieres como una conversión total de Israel O o de uno que cierto, o de otro? ciertos israelíes. O de ciertos israelíes. Pues es que podríamos decirse que hay israelí o gente judía que se ha convertido al cristianismo. ¿Y cómo nos ha beneficiado eso? ¿Qué ha pasado cuando esta gente se ha convertido? ¿Qué ha pasado? ¿A nivel mundial o personal? Sí, a nivel mundial o personal, ¿qué ha pasado? Porque a nivel mundial podríamos decirse que ha habido más bendición y más, ¿cómo se puede decirse? Se ha demostrado como una validez, una confirmación de la palabra de Dios. Por ejemplo, Que ahí por ejemplo ya aplica lo que como lo que dice en lo que estamos viendo en Romanos, que la salvación es por Cristo Jesús, que por no ejemplo. especialmente el judaísmo, que no, por ejemplo, como el judío cree que ellos tienen la verdad, ahí demuestra que no, que como dijo Jesús, están como a un paso al reino de los cielos, pero les falta Jesús, pues. Sí, Entonces, pues eso, pues, que abren más la revelación. sí es cierto. O Claro, sea, y hay más valida, alcance a salvación, hay más alcance para que también los extranjeros o los gentiles vayan a los pies de Cristo. sí es cierto. Has dicho dos cosas muy importantes y es validación de nuestra fe, porque ellos dicen que nuestra fe es ilegal, ¿no? Ellos dicen nuestra fe es ilegal y somos una secta para ellos. Pero si un judío se convierte, está diciendo realmente ustedes y los gentiles tenían la razón, ¿ya? Y están validando, o sea, hay una confirmación porque de ellos viene, o sea, de ellos viene el conocimiento. Entonces hay una validación de la fe. No la necesitamos, aclaro. No necesitamos que nadie valide nuestra fe, pero que un judío reconozca que nuestra fe es correcta, ¿en qué posición nos pone a nosotros? O sea, nos da alegría. O sea, es una alegría, o sea, es bueno. Y la otra situación que dijiste fue, a ver, ya no se me vaya a ir el avión. Ay, dijiste algo muy importante y se me va a ir. Lo último que dijiste, Marco, ¿qué fue? Que las demás naciones pondrían la mirada en lo Ah, que se sí, convierte.
Les digo algo a ustedes, cuando un judío se convierte, no sé por qué razón, pero es una persona que tiene mucha influencia sobre las naciones, o sea, su poder para lograr que otra gente se convierta a Jesús es impresionante, es impresionante. Pues, podríamos, yo creo o pienso, porque incluso así como no viéndolo espiritualmente, sino físicamente como seres humanos, lo que he notado, lo que llama más la atención es como les pasa cosas buenas, o sea, estoy hablando como humano, a un pueblo que, o sea, dices, como un pueblo atacado incluso en, ahorita dicen que estamos en una crisis económica mal y ves que el pueblo de Israel está siendo bendecido, o sea, no les está yendo mal, entonces te quedas pensando, pues, ¿qué es? Y pues ellos, pues, dicen, es Dios, pues eso es lo que te llama la atención. Entonces yo siento que por eso, como gentiles, como que nos llama más la atención como poner la mirada en Israel, pues. Ya es otra cosa que algunos ya se vayan hacia la idolatría, pues, Eso, eso, pero pero, estás diciendo algo clave. Hay que poner ajá, la mirada en Israel, pero sin ser idólatras, y la mirada con un propósito. Y es lo que ajá, vamos a definir en este último párrafo de esta noche. Miren lo que escribí aquí. Aparte de los avances culturales y tecnológicos que tienen las demás culturas, es necesario entender su propósito y misión, o sea, la de los gentiles, desde la epístola, y es la de provocar a celos o despertar a los judíos. Ojo, Dios siempre quiere algo con los judíos. Nos ha bendecido muchísimo a nosotros, pero con propósito. O sea, algo trae con ellos. Algo trae con ellos. Entonces, Dios quiere decir a los judíos de antaño, les dijo a los judíos de antaño que también tenían su mirada puesta hacia nosotros, pero quiere decirnos a nosotros los gentiles que tiene su mirada puesta en ellos. O sea, Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda. Obvio sí, con una óptica ya no de idolatría, por supuesto. Entonces, misión de nosotros los gentiles, provocar a celos a los judíos, y una vez que estos, o despertarlos, y una vez que estos despierten, ¿qué va a pasar? Dice el apóstol Pablo. Imagínate la bendición tan tremenda y la influencia. Entonces, despertar a los judíos, es por eso que Pablo habla de lo imperativo de la restauración del pueblo judío. Y lo ventajoso que esto sería, pues no se puede negar que tienen miles de años de experiencia y conocimiento en cuanto a la forma de relacionarse, en la forma que tiene Dios de relacionarse con las personas. En este punto se puede notar un trueque histórico. Aquí ya agrego de mi propia cosecha. Se puede notar un trueque histórico, a ver, desde la perspectiva de Israel, si lo queremos ver como un gremio, como el gremio mundial encargado de dar a conocer a Dios a las demás etnias, a las demás razas. Recuerden que vamos a poner en un mapa de la cuestión que está muy de moda la palabra geopolítico, ¿no? Ya saben qué es la situación geopolítica. Es una cuestión donde se reparte en el mundo, ¿no? Y ciertas situaciones en cierta junta, digamos, ciertas reuniones se dicen, bueno, usted se va a encargar de esto, usted se va a encargar del otro, ¿no? Por ejemplo, a mi país le dicen, usted va a ser un país agrícola. Y usted nos va a proveer esto y nosotros vamos a ser un país tecnológico y le vamos a proveer esto, ¿no? Entonces es ver a países como gremios en la geopolítica. Pues, cuál es el trabajo de Israel? Inicialmente, ¿cuál es el trabajo de Israel? Ustedes son el gremio que van a dar a conocer a Dios a las demás naciones. Por eso fueron escogidos. En ese orden de ideas, miren, quiero que ustedes noten el tema histórico aquí. Israel no tenía mucha tecnología, solo tenía el poder de Dios manifestándose a través de Israel. ¿Sí o no? Porque ellos tienen la función de dar, son el gremio de la fe o el gremio religioso. Pero las demás naciones, ¿qué tenían? Tenían matemáticas, tenían tecnología, tenían la parte de desarrollo militar, etcétera. Ahí va. Entonces, las demás etnias eran encargadas de dar a conocer, póngale cuidado, la función de las demás etnias, digamos que es la misión dada por Dios, es dar a conocer los avances tecnológicos, ciertos desarrollos tecnológicos. Dios a todas las razas no les da todo el conocimiento.
Dios permite que cada ciertos grupos y ciertos gremios desarrollen ciertas habilidades para que exista un tejido social, si lo queremos ver de esa manera, o un tejido sociopolítico donde dependa una raza de la otra. Y en la actualidad es así. Si ustedes observan el mundo globalista de hoy, se dan cuenta que si cae la bolsa de Japón, entonces caen las demás bolsas, un efecto dominó, afecta a la economía del mundo. Como lo que pasó estos días. Estos días la bolsa de valores entró en rojos. Hermana Juliet, ahí me acordé de tu sueño. Creo que me acordé de uno de los sueños que tú tuviste cuando vi la bolsa de valores. Creo que va la interpretación por ahí. Y un sueño que también tuvo mi mamá con una camisa roja y etcétera. Entonces estuve viendo las noticias y tenía que ver con ese, fue el viernes rojo, creo que fue el viernes rojo de la bolsa de valores. ¿Qué fue lo que pasó? Que Japón subió la tasa de intereses y esto cayó, provocó un desplome a nivel mundial en toda la bolsa de valores. Un desplome, eso fue un, mejor dicho, un acabose, el hecho de que Japón hiciera eso. Está bien interesante ver el tema de la teoría económica y cómo aprovechar estas situaciones y cómo afecta estas situaciones también al mundo. Igual, entonces, lo mismo pasa aquí. Entonces, hay un acuerdo, hay una situación. Israel, ponle cuidado, imaginémonos este ejemplo. Las demás naciones le dicen a Israel, danos a conocer a Dios y nosotros te damos a conocer la tecnología, porque tu función como pueblo escogido por Dios es dar a conocer a Dios. Listo. Esto se da directa o indirectamente. Como Israel no quería darle a Dios a las demás naciones, ¿qué pasa? Desobedece a Dios también por su terquedad. ¿Y qué viene? Las demás naciones lo llevan, se los llevan, ¿verdad? Expatriados, los llevan en un exilio. ¿Qué pasa cuando las demás naciones se llevan a Israel al exilio? Israel termina influenciando a las demás naciones. Historia con el rey Nabucodonosor es un ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando Israel está en Babilonia? Pues termina tomando la tecnología de Babilonia o de las naciones a donde es llevado. Y a la final ocurre el trueque o la retroalimentación de conocimiento y la retroalimentación cultural. ¿Están de acuerdo o no con esta visión histórica del mundo? ¿O está muy confuso? ¿O está muy disparatado? ¿Qué dicen, Pues amigos? tiene mucho, ¿cómo te puedo decir? Pues más bien tiene de dónde mucho sacar, Ajá, porque como dices, es un tema muy extenso y una cosa nos lleva a otra, es correcto. que pues ahí ya estamos hablando como puede decirse de salvación y pues yo creo que es lo que abarca, ¿no? O el enfoque como a la salvación, pues no hay distinción en la salvación. No hay distinción, no hay distinción, no hay un humano que no tenga un propósito. Ese es el punto. A la gente se le olvidó que el Génesis, todo parte de un Adán y un Eva. O sea, Dios nunca ha tenido favoritos, solo tiene propósitos nada más. Pero porque yo tengo un propósito no significa que sea mejor que tú. A la final siempre voy a necesitar de ti. Siempre voy a necesitar de la otra persona. Nos necesitamos los unos a los otros. La humanidad tiene que caer en cuenta de esto. No hay un mejor país que otro país. Imagínate Canadá si no existiera Latinoamérica. No, pues no. Imagínate Francia si no existiera África. Francia se cae económicamente, entra en la pobreza absoluta si no existiera África, porque Francia explota a África. Imagínate un Estados Unidos sin Venezuela. Ahora todo el mundo se está peleando Venezuela, todo el mundo, o sea, Rusia quiere agarrarse Venezuela, China quiere agarrar Venezuela, pero Estados Unidos no lo quiere soltar, o sea, porque Venezuela es prácticamente el jardín o el patio de atrás de Estados Unidos, dice en un señor que es un famoso politólogo, dice que es el patio de recreo de los Rockefeller. Venezuela es el patio de recreo de los Rockefeller, o sea, por eso Estados Unidos no va a soltar nunca a Venezuela. Es interesante este tema de la geopolítica. Ahora, en estos 5 minutos le voy a poner un problema teológico muy delicado. Necesito que alguien, Richard, me ayude con 2 de Samuel 24:10 y necesito que Juliet me ayude con Primera de Crónicas 21:1.
Con esto vamos a cerrar la clase de hoy. Y de esta manera vamos a ampliar el párrafo que estamos viendo en ese momento. Vamos a ampliar el sentido de este párrafo del trueque cultural que estamos mencionando. Creo que aquí también lo tenía. Segunda de Samuel 24:10. 24:1. 24. Dice, volvió a encelarse el furor del Señor contra Israel e incitó a David contra ellos diciendo, ve y haz el censo de Israel y de Judá. Muy bien. Muchas gracias, Richard. ¿Y qué dice el texto de Crónicas? Primera de Crónicas 21:1. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Muy bien. Estos dos textos nos están hablando acerca de un pecado que cometió David, censar a Israel. ¿Por qué un texto dice que fue de Dios y por qué en otro texto dice que fue el diablo? Pues ahí ya podríamos decirse que el enfoque de la cosmovisión que de cada uno, Es, porque, por ejemplo, bueno, a mi cosmovisión sería como lo mismo, me da como el evento de Job, que Satanás fue pero Dios autorizó que le hiciera todo a Job menos que le quitara la vida. Yo lo podía pues, acomodar así, pues, sí, sí, mi está bien. cosmovisión. Es un buen intento es un buen Ajá. acercamiento de interpretación. Cualquiera de nosotros lo puede interpretar de esa manera. Pero les voy a mostrar este caminito para que entiendan el proceso de la retroalimentación. El camino es el siguiente: ver las fechas de la escritura, del libro. El libro de Samuel fue escrito en el año 931 antes de Cristo y el libro de Crónicas fue escrito en el año 450 antes de Cristo. Estas fechas de la escritura del libro afectan el tema de qué es lo que está pasando aquí. Y hay una fecha intermedia que es 597 antes de Cristo, que fue cuando Israel fue llevado a Babilonia. Esto me lo explicaron en la universidad. Esto no es mío, me lo explicaron en la universidad. Resulta que cuando este texto se escribe en Samuel, hay un momento teológico de Israel, tiene un cierto desarrollo teológico. Israel en aquella época pensaba que el bien y el mal venían de Dios. Estamos hablando del año 931 antes de Cristo. Imagínate, tienen que pasar aproximadamente unos 400 años, 500 años, para que Israel caiga en la cuenta de que existe un ser maligno. Israel no conocía la existencia del diablo. Israel se da cuenta que el diablo existe es cuando es llevado al exilio en Babilonia. Por eso te digo que hay un crecimiento tanto cultural, tecnológico, pero también hay un crecimiento teológico. Hay un propósito. Sí, ellos fallaron, pero Pablo le damos sentido a eso. Cuando Pablo dice, todas las cosas ayudan para bien, esto tiene mucho que ver. Ellos fallaron, son llevados al exilio, pero en el exilio ellos conocen que hay un Dios malvado y ellos entienden que existe Satanás estando en Babilonia. Y por eso cuando luego escriben después del exilio, escriben el libro de Crónicas, dicen, el que tentó a David no fue Dios, fue Satanás. ¿Qué les parece esa nota? Muy Pues muy buena, buena. nomás, muy buena, nomás o sea, no, ¿cómo te puedo decir? Y habrá como un texto bíblico o algo como para forzar pues, ¿qué sería teoría o? No, no, lo que tú tienes que usar es la herramienta, ese se llama, para que cuando estés enseñando, se llama progresión teológica. Es la herramienta de la progresión teológica y la herramienta que estamos usando de la hermenéutica. No, te toca asociar la visión histórica de la Biblia, el desarrollo histórico, comparar los libros, porque un ateo te puede decir, la Biblia se está contradiciendo. No, Ujú. significa que Dios no se está contradiciendo, significa que Dios habla conforme a la época y el desarrollo de cada persona se relatan las cosas. Recuerden que todo en la Biblia, no todo lo que está escrito en la Biblia es inspiración de Dios. Por ejemplo, en algunos escritos Pablo dice, digo yo, no el Señor. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces es lo mismo.
En un escrito bíblico vas a encontrar la opinión de la persona, vas a encontrar la influencia de Dios, vas a encontrar que a veces el diablo habla en el texto o no es cierto. Ok. Ejemplo, cuando en Lucas, el que habla es el que dice estas palabras, convierte las piedras en pan. Eso no fue Dios el que lo dijo. Esas son las palabras directamente del diablo. Pero ese registro de esas palabras está ahí en el Evangelio. Sí, porque, por ejemplo, bueno, yo digo porque comúnmente si a alguien le explicamos esto es como, ya ves que, podemos decir, el 80% de los cristianos, cualquier cosa que le dices, todo lo quieren con un fundamento bíblico, pues, porque luego dicen, es que sacas tus teorías o tus historias, todo eso, porque de que sabemos que hay un diablo porque, bueno, se da más a conocer, no sé si a lo mejor venga en el Antiguo Testamento, pero es cuando en la tentación de Jesús, pues, ahí es como que te das cuenta que, ay, no, pues sí hay un diablo, pues, Por incluso, ejemplo, incluso los fariseos o algo, eso creían en un diablo, pues, pero no, así leyendo bíblicamente, no hay como algo, pues, que diga que haya una señal de él, pues. Hasta yo creo que el único que dice es el libro de Job, ¿no? Que lo sí, menciona. Pero ya de ahí fuera, por ejemplo, a lo mejor con Abraham, con Isaac, a lo mejor él estuvo ahí estorbando con ellos, al pueblo de Israel, o sea, no sabemos, pues, porque no hay como algo bíblico, pero a lo mejor como los sucesos ya viendo a lo espiritual, a lo mejor dices, pues posiblemente sí tuvieron esa lucha espiritual, pues que estuvieron peleando con el adversario o el diablo. así es, así es, pero en este caso lo que yo quiero que usted, eso es un ejemplo nada más, es un texto muy controversial, es difícil, los famosos textos oscuros que tiene la Biblia, solo si en algún momento se les preguntan sobre esto, van a decir ustedes, ah, esta es la explicación, pues. Aquí el texto Samuel está diciendo que fue Dios, fue Dios el que incitó a David para luego castigarlo, o sea, ¿cómo? Fue Dios el que motivó a hacer a David del censo, pero ya Crónica nos explica, ah, Satanás indujo a David. ¿Sí lo ven? Está la aclaración. Por eso la Biblia se lee en su conjunto, en su contexto. Pues algunas situaciones de Romanos nos va a tocar mirar a veces otros libros alrededor para que nos quede más claro. Por ejemplo, el texto más difícil de interpretar, van a ver ustedes, es Romanos 13. Sométanse a las autoridades. Uf, ese texto, si tú no miras algunas situaciones del Antiguo Testamento, que ha generado mucho daño a la iglesia, la mala comprensión de ese pasaje, sobre todo en el tema de pandemia, es un texto muy, muy dañino. Entonces, yo lo que quiero que vean ustedes es que entiendan, el esfuerzo que ustedes están haciendo por revisar los textos vale la pena y no es una cosa de la noche a la mañana, sino que es una cosa que requiere trabajo y esfuerzo. Si hay alguien que tiene dudas en su trabajo, donde ustedes están y quiere, o alguien de los que ustedes conocen hermanos en la fe, tienen que decirles, no es de la noche a la mañana que lo vas a encontrar. Tienes que meterte, leer, estudiar, comparar y llegar a conclusiones. No te va a llegar el conocimiento por ósmosis, sino que tienes que revisar muy bien. Y esto es un ejemplo de cómo Israel creció en el exilio. O sea, te lo estoy mostrando a ustedes con fechas. Con fechas, las fechas les va a ayudar mucho a interpretar. A veces cuando yo estoy leyendo el Nuevo Testamento y estoy leyendo a Pablo, me fijo mucho en qué fecha escribió la carta, cuál fue la primera carta, cuál fue la segunda carta, cuál fue la tercera carta. Y así voy notando yo cuál es el desarrollo de Pablo sobre ciertos temas. ¿Por qué Pablo hablaba en cierta época de una manera y por qué aparentemente hay un giro en su manera de pensar? ¿Ves? Y todo eso lo usa Dios. Todas estas cosas las usa Dios también para transmitirnos una verdad. No deja de ser inspiración de Dios. O sea, Dios lo permite. Dios permite que el factor humano esté presente en el libro y también permite que obviamente la inspiración divina esté en el libro. Y porque hay una interacción entre lo humano y lo divino. No podemos descartar eso. No solamente es un tema divino, es una interacción entre lo humano y lo divino. Si les queda alguna pregunta, me la mandan por WhatsApp o me la mandan por la plataforma al respecto de esta clase
A los que están viendo la clase grabada, también les digo, si tienen alguna inquietud, lo hablamos con un cafecito, o hacemos una videollamada y ampliamos esto. La idea es que ustedes no se queden con ninguna duda. Pero pues les estoy dando conocimiento muy avanzado. A la final, esto es un conocimiento que ustedes se merecen la pena recibirlo porque han estado perseverando en estas clases, pues, y es lo que yo vi en la universidad. ¿Listo? ¿Capisci? Listo. Y apóstol. Muchas gracias. Oh, con mucho gusto. Entonces, mira, queda pendiente la tarea de que ustedes acaben de llenar el documento. Ya saben, pueden agregar aquí a la derecha o a la izquierda quién fue el que puso el siguiente párrafo. Aquí hay un párrafo que hizo también Richard la otra vez. Aquí lo tengo pendiente para que busque la manera de cómo conectarlo con lo que venimos llenando acá. Tiene que tener fluidez, tiene que tener un sentido. Entonces, este es el párrafo que la otra vez hizo Ricardo. Aquí le voy a poner el nombre, creo. Aquí al ladito. Ricardo. Este lo hizo Ricardo el otro día. Y esto lo he estado haciendo yo. Aquí lo voy a colocar John. Este lo he hecho yo también. Y ustedes, por favor, anímense a agregarle al documento. Ya les adelanté bastante, casi hice la mayoría. Ah, mira, ahí está. Pero se los mostré, se los dejé como un ejemplo. Acá está el que hizo Ricardo y tratan de conectarlo. ¿De acuerdo? Dios me los persiga. De acuerdo. Digo, Dios me los Gracias. bendiga. Disculpen. De Amén. Dios acuerdo. le bendiga. Feliz noche. No, gracias a ustedes por estar pendientes de la clase. Nos vemos el próximo lunes. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Bendiciones. Bye. Bendiciones.